Bienvenida y bienvenido a esta exploración. Hoy ponemos el foco en un texto muy interesante que se adentra en el mundo de la visita médica profesional. Concretamente, analiza cómo dos conceptos clave, que son la creatividad y la innovación, están empezando a redefinir lo que significa tener éxito en este campo. Un campo muy específico. La base de nuestra conversación de hoy es un mensaje, la verdad es que bastante directo y claro, de Alexander Persant-Coll. Él dirige la Escuela Iberoamericana de Visita Médica Profesional Persant Barnes. Y es interesante porque está pensado específicamente para los visitadores médicos que trabajan en América Latina, aunque yo creo que las ideas, como veremos, tienen un alcance mucho más amplio, ¿no? El punto de partida que nos propone Persant-Coll es que el papel del visitador pues ya no es el que era. Parece que ya no basta con conocer el producto a la perfección, recitar características y beneficios. Y ahí, justo ahí, es donde entra el núcleo del mensaje, que está muy influenciado por las ideas de otro autor, Alejandro Schnarch-Kirchberg. La idea central es que la creatividad y la innovación no son opcionales, son de hecho cruciales hoy en día. Exactamente. Y nuestro objetivo aquí, pues, es ir un poco más allá de simplemente decir esto. Queremos desentrañar por qué, según este texto, estas habilidades se han vuelto tan fundamentales ahora mismo. Y sobre todo queremos aterrizarlo, ver cómo se pueden aplicar de manera práctica, tangible, en el día a día del visitador médico. Todo esto, claro, siguiendo la línea argumental que nos marca el autor. Perfecto, pues vamos a meternos en faena, si te parece. Empecemos por lo básico, para tener una base sólida. ¿Cómo define exactamente el texto la creatividad? Pero en este contexto tan particular, el de la visita médica. No hablamos de creatividad artística, supongo. No, en absoluto. Aquí la creatividad se define de una forma muy pragmática. Es la capacidad de generar ideas. Ideas que sean nuevas y, muy importante, valiosas o útiles, vamos, para el objetivo profesional. El autor insiste mucho, fíjate, en desmitificarla. Dice que no es un don divino reservado para unos pocos elegidos, sino una habilidad que se puede y se debe cultivar, como un músculo, ¿sabes?, que se entrena. Para el visitador médico, esta habilidad es la chispa, el motor, que permite abordar varias situaciones clave, pues de forma diferente. Por ejemplo, lo primero que destaca es su utilidad para resolver problemas. Imagina la situación típica. Un médico con una agenda imposible que apenas te da unos minutos. O quizás te encuentras con que un producto de la competencia pues parece tener una ventaja clara en algún aspecto. La creatividad aquí es la que te permite encontrar ángulos inesperados para captar la atención o maneras distintas de presentar la información para contrarrestar esa supuesta ventaja. Es buscar esa solución no convencional, la que no viene en el manual, ¿entiendes? Entiendo, sí, salirse un poco del guión. Eso es. En segundo lugar, la creatividad impulsa la mejora de métodos y procesos propios. No se trata solo de la interacción con el médico, sino de cómo el visitador organiza su propio trabajo. A ver, se pueden optimizar las rutas de visita usando la lógica de forma más creativa. Existen formas más efectivas de iniciar una conversación con el personal de farmacia para conseguir información valiosa o, no sé, una mejor colaboración. Es aplicar el pensamiento original a la propia eficiencia, a la operativa diaria. Interesante ese punto, el de la autooptimización. Y un tercer punto muy interesante es cómo la creatividad permite aprovechar y construir oportunidades. Esto ya va más allá de simplemente reaccionar a problemas. Implica tener como la antena puesta, ¿sabes?, para identificar necesidades del médico que quizás ni él mismo ha verbalizado claramente, que le preocupa. ¿Qué desafíos enfrenta en su práctica diaria? Identificar eso permite ofrecer soluciones mucho más a medida, que realmente aporten valor. O incluso pensar creativamente en cómo establecer nuevas alianzas estratégicas, quizás colaborando con sociedades médicas o grupos de especialistas de una forma novedosa. Entendido. O sea, la creatividad como esa fuente de ideas frescas, pero sobre todo aplicables. Y con un propósito claro en el entorno profesional. No es soñar despierto, vamos, es pensar con intención. Vale, ¿y dónde entra la innovación en todo esto? ¿Es lo mismo? ¿Es una consecuencia directa? ¿Cómo se conecta? Son dos caras de la misma moneda. Están absolutamente conectadas, pero son distintas. A ver, si la creatividad es la generación de la idea nueva y valiosa. La chispa, que decías. Exacto, la chispa. Pues la innovación es la implementación exitosa de esa idea. Es pasar del pensamiento a la acción concreta.
y que esa acción genere un resultado positivo. La creatividad es la chispa, sí, y la innovación es el fuego que calienta. Sin acción, la idea más brillante, pues se queda en nada. Claro. En el contexto de la visita médica, esta innovación se materializa en cosas muy, muy concretas. Por ejemplo, no basta con pensar en una nueva forma de presentar un estudio clínico. La innovación es implementar esa nueva estrategia de presentación en la visita y ver si realmente capta mejor la atención del médico, si genera más interés o si aclara mejor los conceptos. Ponerla a prueba, digamos. Eso es. O no solo imaginar un material de apoyo personalizado, sino diseñarlo, producirlo y utilizarlo eficazmente con ese médico específico. Otro ejemplo podría ser innovar en el seguimiento. En lugar del seguimiento estándar, quizás implementar un sistema de comunicaciones personalizadas después de la visita. Algo que aporte valor continuado al médico, ¿no? Como enviarle un resumen de puntos clave adaptado a su perfil o un artículo relevante relacionado con la conversación que tuvieron. Tiene sentido. Y aquí reside la clave que subraya el texto. La sinergia. Es imprescindible que vayan juntas. La creatividad sin innovación es un ejercicio intelectual estéril, un montón de buenas ideas guardadas en un cajón. Y por otro lado, la innovación sin una base creativa, pues puede ser simplemente hacer cambios por hacerlos, sin un valor añadido real, o incluso implementando ideas mediocres. Juntas, creatividad e innovación son el motor que, según Persa Nicole, permite a un profesional destacar, diferenciarse en un mercado que él describe como cada vez más competitivo y, bueno, saturado. Me gusta mucho esa distinción y sobre todo la interdependencia. Pensar diferente para poder hacer diferente y que ese hacer tenga un impacto real. Muy claro. Has mencionado que esto ayuda a destacar. El texto profundiza en cómo esta combinación de creatividad e innovación se traduce en un mejor rendimiento para el visitador. ¿Cuáles son esos beneficios tangibles en el día a día? Sí, el autor es muy claro en esto y se apoya mucho, como decías antes, en las ideas de Schnarch. Posiciona la creatividad y la innovación no como habilidades blandas, algo deseable y ya está. No, las ve como herramientas fundamentales, estratégicas, diría yo, para alcanzar un alto rendimiento profesional. Su aplicación práctica se traduce en varias ventajas competitivas muy concretas. La primera y más obvia: la diferenciación. Pensemos en el médico. Reciba muchas visitas, ¿verdad? Escucha argumentos similares sobre productos que a veces son parecidos. En ese contexto, un visitador que aplica la creatividad en su enfoque, ya sea en cómo estructura la conversación, cómo presenta los datos visualmente, cómo responde a preguntas difíciles o incluso cómo maneja las objeciones, pues tiene muchas más posibilidades de ser recordado, de dejar una impresión duradera. Es salir del ruido de fondo, básicamente. Ser memorable, claro. Exacto. La segunda ventaja clave es la capacidad de personalizar el mensaje. La creatividad permite ir más allá de los argumentarios estándar, de esos guiones genéricos que valen para todos y para nadie en realidad. Ayuda a leer al interlocutor, a entender su personalidad, sus intereses específicos, las necesidades concretas que tiene por su tipo de pacientes o su entorno de trabajo. Y con esa comprensión, pues adaptar el discurso, los ejemplos, el tono, para que resuene de verdad con ese médico en particular. Se trata de construir una conexión más auténtica, más relevante. Fundamental eso, la personalización. Y hay una tercera aplicación que a mí me parece especialmente potente. Es la habilidad de convertir desafíos en oportunidades. A ver, todos los visitadores se enfrentan a objeciones, a escepticismo, incluso a rechazo a veces. La reacción estándar puede ser defenderse o, bueno, retirarse. El pensamiento creativo, sin embargo, permite reinterpretar esa objeción. En lugar de verla como un muro infranqueable, se analiza. ¿Qué hay detrás de esa negativa? ¿Qué preocupación real o necesidad no cubierta está expresando el médico, quizás indirectamente? Usar la creatividad aquí significa transformar ese momento de tensión en una oportunidad. Una oportunidad para profundizar en la comprensión de las barreras del médico y a partir de ahí ofrecer una solución o una perspectiva diferente que sí aborde su inquietud de fondo. Es darle la vuelta a la situación, ¿sabes? Esa capacidad de diferenciarse, personalizar y, sobre todo eso último, gestionar las objeciones de forma constructiva, son sin duda habilidades cruciales. Lo de transformar un no en una palanca para entender mejor, eso requiere no solo ingenio, sino también método, supongo. ¿Ofrece el texto alguna guía, algún proceso más estructurado para fomentar esta creatividad en la práctica diaria?
¿O se deja un poco a la inspiración del momento? No lo deja al azar. De hecho, menciona y adapta explícitamente un modelo bastante conocido. Es el ciclo creativo de 4 fases. Lo propuso Graham Wallace y luego lo popularizaron en el ámbito empresarial autores como Schnark. Lo interesante es cómo Persan Cole lo aplica directamente al flujo de trabajo del visitador médico. Es un marco que puede ayudar a ordenar el proceso, a darle una estructura. ¿Y cuáles son esas fases? La primera fase es la preparación. Aquí el trabajo es intensivo y muy consciente. Consiste en sumergirse en el problema o el desafío. Para un visitador esto significa investigar a fondo. No solo conocer al dedillo el producto propio y el de la competencia, sino investigar al médico, su especialidad, su hospital o centro, sus posibles publicaciones o áreas de interés, el tipo de pacientes que ve. Recopilar toda la información relevante que pueda nutrir la búsqueda de una solución o un enfoque novedoso. Cuanta más materia prima, mejor, claro. Recopilar datos, investigar. La base. Exacto. La segunda fase es la incubación, y esta es quizás la más contraintuitiva para profesionales que están muy orientados a la acción inmediata. Una vez recopilada toda la información, se trata de dejar que la mente la procese, pero en segundo plano. Es apartarse conscientemente del problema por un tiempo, hacer otras tareas, desconectar. El texto sugiere que forzar la solución en esta etapa suele ser contraproducente. Hay que confiar en que el subconsciente está trabajando, conectando ideas de forma no lineal. Es darle tiempo y espacio al cerebro para que haga sus conexiones internas. Entiendo. La fase de cocción a fuego lento. Eso choca un poco con la presión diaria de objetivos y visitas, ¿no? Requiere cierta disciplina para permitirse ese no pensar activamente en el problema. Totalmente. Requiere disciplina y sobre todo confianza en el proceso. Pero según este enfoque es una fase crucial. Y es la que lleva a la tercera fase, la iluminación. Es el famoso momento ajá, el eureka. De repente, a menudo cuando menos te lo esperas, quizás conduciendo, haciendo deporte o en la ducha, como dicen los tópicos, pues surge la idea, la conexión, la solución. Aparece una nueva perspectiva sobre cómo abordar a ese médico difícil o una forma original de presentar un dato complejo o la respuesta a esa objeción que te tenía bloqueada. Es un insight, una idea que parece venir de la nada, pero que en realidad es fruto de las fases anteriores de preparación e incubación. El momento de la bombilla encendida. Ese mismo. Y claro, una idea brillante no sirve de mucho si no funciona en la realidad. Por eso, la cuarta y última fase es la verificación. Aquí volvemos a la acción consciente. Hay que evaluar la idea críticamente. A ver, ¿es viable? ¿Es relevante para el médico? ¿Cumple el objetivo que buscábamos? Y lo más importante, hay que ponerla a prueba en la práctica. Probar ese nuevo enfoque en la visita, usar ese material innovador que has pensado, observar la reacción, medir el resultado. Si funciona, genial. Y si no funciona como se esperaba, pues no es un fracaso. Es aprendizaje. Se recoge esa información y se vuelve a empezar el ciclo. Se ajusta la preparación o se buscan nuevas incubaciones. Es un proceso iterativo, continuo. Preparación, incubación, iluminación, verificación. Un ciclo completo. Me parece un marco muy útil, la verdad, para sistematizar un poco algo que a veces parece tan etéreo como la creatividad. Ahora, una vez que se ha producido esa iluminación y la idea parece prometedora tras una primera verificación mental, ¿cómo se da el salto definitivo a la acción? ¿Cómo se aterriza eso en la innovación tangible de la que hablábamos antes, en el hacer concreto dentro del rol del visitador? Pues el mensaje de Persan Cole es muy claro en este punto. Anima a cada visitador a asumir la innovación como una disciplina personal y proactiva. No la presenta como algo que dependa únicamente de las grandes estrategias o los lanzamientos de la compañía farmacéutica. No. Es una actitud y una práctica que cada profesional puede y debe impulsar en su propio ámbito de influencia. Y para hacerlo más tangible, más concreto, sugiere enfocarse en áreas específicas donde innovar en el trabajo diario. Por ejemplo. Menciona, por ejemplo, la innovación en el mensaje. Esto implica buscar constantemente formas más efectivas, memorables e impactantes de comunicar el valor del producto. No quedarse en la simple transmisión de datos, ¿sabes? Preguntarse, ¿se pueden usar analogías potentes que conecten con la realidad clínica del médico? ¿Se pueden contar historias de éxito de pacientes anonimizadas y cumpliendo normativas, claro está, que ilustren el beneficio de forma más humana?
Se pueden crear narrativas breves y persuasivas en lugar de depender solo de gráficos y porcentajes. Es repensar el qué y el cómo se dice. Cambiar la forma de comunicar. Exacto. Otra área clave es la innovación en la gestión del tiempo y los recursos. En un trabajo con tanta autonomía, pero también tanta exigencia de eficiencia, buscar formas creativas de optimizar es fundamental. Esto puede ir desde usar herramientas tecnológicas de planificación de rutas de forma más inteligente, hasta encontrar sistemas más eficientes para agendar visitas, preparar el material necesario o realizar los seguimientos posteriores. El objetivo es liberar tiempo y energía para las tareas que aportan más valor, como la propia interacción con el médico o la preparación estratégica. Optimizar para centrarse en lo importante. Justo, un tercer ámbito muy relevante es la innovación en la relación con el médico. El texto anima a pensar más allá de la visita comercial tradicional, esa que está centrada exclusivamente en el producto. Se trata de construir una relación de partners, de ser una fuente de valor fiable a largo plazo. ¿Cómo? Pues quizás compartiendo proactivamente información científica relevante para su especialidad, aunque no esté directamente ligada al producto que promocionas, o facilitándole el acceso a formación médica continuada, a webinars de interés o a contactos con otros especialistas. Es posicionarse como un recurso valioso para el médico, no solo como un vendedor. Aportar valor más allá del producto. Eso es. Y finalmente destaca la innovación en el uso de la tecnología. Bueno, en plena era digital esto es ineludible. Anima a los visitadores a no ver la tecnología como una amenaza o una carga, sino como una aliada. Aprovechar activamente las plataformas virtuales para visitas remotas cuando sea apropiado, participar o organizar webinars educativos, utilizar las redes sociales profesionales de forma estratégica, para mantener el contacto, compartir información de valor o identificar nuevas oportunidades. Integrar lo digital de forma inteligente en la estrategia de visita. O sea que al final, más allá de áreas concretas, lo que parece subyacer es una actitud, una mentalidad de no conformarse, de buscar siempre la mejora, ¿verdad? Una especie de inconformismo constructivo aplicado al propio trabajo. Exactamente. Has dado en el clavo. El texto habla de adoptar una mentalidad innovadora y la reduce a una pregunta muy simple, pero muy poderosa, que cada visitador debería hacerse continuamente respecto a cualquier aspecto de su trabajo. ¿Cómo puedo mejorar esto? Esa pregunta, que parece sencilla, es, según el autor, el verdadero motor, el punto de partida de toda innovación personal. Y lo fascinante, creo yo, es el nivel de empoderamiento que esto otorga al individuo. No se trata de esperar a que la innovación venga dictada desde arriba, desde la dirección de la empresa. Se considera al visitador como un agente de cambio, un intraemprendedor capaz de generar mejoras significativas en su propio terreno de juego. Vaya, es un cambio de perspectiva importante. De ser un ejecutor de estrategias a ser también un generador de ellas, al menos a nivel micro, ¿no? Entonces, si tuviéramos que destilar la esencia, la conclusión principal que Alexander Persancol extrae de todo este análisis sobre creatividad e innovación, ¿cuál sería el mensaje fundamental para ese visitador médico que lee o escucha esto? ¿Qué implica para el futuro de la profesión? Pues el mensaje final es rotundo, no deja lugar a dudas. Persancol concluye que la creatividad y la innovación han dejado de ser un extra opcional, un nice to have para decorar el currículum, como se suele decir. En la visita médica actual, tal y como él la ve, son una necesidad imperativa. Las presenta como las dos caras inseparables del éxito y de la sostenibilidad profesional en este campo. Ya no basta con cumplir, hay que crear y transformar. Una necesidad, no un lujo. Exacto. Por eso lanza una llamada a la acción muy directa. Anima a los visitadores a tomar las riendas de su propio desarrollo en estas áreas, a trabajar activamente para potenciar su pensamiento creativo, a perder el miedo a proponer ideas diferentes, a salirse del guión establecido cuando haga falta. Y, algo crucial que recalca, a tener la valentía de implementar esas ideas, de llevarlas a la práctica aunque impliquen un riesgo o un esfuerzo adicional, porque la visión que proyecta es clara. Aquellos visitadores médicos que realmente abracen esta filosofía de creatividad aplicada y acción innovadora constante no solo sobrevivirán en un entorno cambiante, sino que serán los líderes, los referentes del futuro en su campo, marcarán la pauta. Es una visión muy potente, la verdad. Pone mucho énfasis en la capacidad individual, en la iniciativa personal, para marcar una diferencia real y tangible en un rol que, a veces se percibe como muy estructurado.
Sin duda, da que pensar sobre cómo cada profesional puede ser artífice de su propia relevancia. Ciertamente, deja una reflexión importante sobre la agencia personal en cualquier profesión, ¿no? Y quizás para cerrar podríamos extraer una última idea inspirada en este texto, pero que trasciende el ámbito específico de la visita médica. Pensando en ese ciclo creativo que comentamos, preparación, incubación, iluminación y verificación, y en esa actitud de preguntarse ¿cómo puedo mejorar esto?, una reflexión interesante podría ser ¿en qué pequeña área de nuestro propio trabajo actual o incluso en algún proyecto personal que tengamos entre manos podríamos aplicar conscientemente este proceso, aunque sea a pequeña escala? ¿Qué pequeña innovación podríamos intentar impulsar siguiendo estos pasos, por modesta que parezca al principio? Una pequeña mejora continua. Punta para llevarse y reflexionar, aplicar ese método a los pequeños grandes retos del día a día. Muchas gracias por guiarnos a través de estas ideas y por desgranar este enfoque sobre cómo reinventar un rol profesional desde la creatividad y la acción. Ha sido muy esclarecedor. Ha sido un placer compartir esta exploración. Es un tema apasionante, la verdad. La importancia de no dejar de pensar diferente y sobre todo de atreverse a hacer diferente en nuestro entorno profesional.